El Museo Vázquez Díaz de Nerva y las sociedades Centro Cultural y Círculo Comercial rinden homenaje al pintor, grabador, dibujante y crítico de arte Antonio Granados Valdés, con motivo de su próximo centenario. Se trata de una triple exposición antológica que, bajo el título 100 años de vida, arte y compromiso, muestra diferentes etapas del artista representadas en 160 obras. Al acto de inauguración acudió la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, acompañada de su director general de Innovación, Domingo Domínguez, y el delegado territorial en Huelva, Vicente Zarza, además del alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, el concejal de Cultura, Isidoro Durán, el director del Museo Vázquez Díaz, Juan Alfonso Barda, y José Luis Lozano, en representación de las sociedades locales. Gaya destacó los éxitos pictóricos cosechados por Granados a lo largo de su longeva vida, así como la relación que mantuvo con el insigne pintor nervense Vázquez Díaz, del que llegó a ser uno de sus discípulos más aventajados. También subrayó su compromiso con las libertades, la justicia y los más desfavorecidos en las épocas más duras vividas en el país. Yo me siento muy agradecida por esta invitación, porque por varias razones. La primera, y no lo voy a ocultar, es que uno de mis compañeros pues, ha sido alcalde de este municipio hasta hace muy poco tiempo, muy poquitos días, y él habla de su municipio, él habla con mucho cariño y con mucha vehemencia de el pueblo del que ha sido alcalde, en el que vive y demás. Y la otra cuestión es que cuando llegó la invitación, pues me puse a leer cosas sobre Antonio Granados. Y me pareció algo fascinante, y todos ustedes lo han comentado. No solamente estamos hablando de la calidad artística del pintor, no solamente estamos hablando de su calidad como crítico, sino que estamos hablando del reconocimiento al personaje, del reconocimiento a 100 años que han permitido no solamente ver crecer a un profesional, a un artista, sino que han permitido también que esa persona efectivamente pueda dejarnos como legado pues una serie de testimonios que son fundamentales en nuestra historia. Ese espíritu luchador, ese compromiso, esa lucha por una serie de valores y cuestiones que damos por garantizadas hoy en día, que tenemos recogidas en nuestra Constitución, pero cuya lucha fue muy dura en ese momento, porque era algo que costaba la vida. De hecho, pues también el director ha comentado que estuvo condenado incluso a muerte y que fue conmutada. Es verdad que Granados efectivamente inicia su carrera artística en Nerva, que tiene dos maestros, el segundo maestro es Vázquez Díaz, cuyo museo lleva su nombre, ¿no?, su maestro, y que evidentemente, bueno, pues para llegar a su calidad artística, además de por cuestiones políticas, pues bueno, tuvo que viajar, tuvo que emigrar, y como toda persona que ha tenido que vivir en esas circunstancias políticas difíciles y además buscando su perfeccionamiento profesional, pues al final enriquece y hace del personaje un completo, un todo. Era un hombre de una gran talla moral, de una gran talla intelectual, y ha sido muy generoso con el pueblo que lo vio nacer, porque constantemente ha donado libros para la biblioteca, ha donado parte de su obra y de hecho pues cede, si no me equivoco, director, y me corrige, cede pues 75 dibujos, que son los que vamos a ver en esta exposición, sobre animales y aves exóticas, ¿no? Creo que hechos con lápices de cera y tinta de color, ¿no? Sí. Como consejera de Educación, a mí me gustaría recalcar que la educación no solamente transmitir conocimientos, que la educación es algo más, y que el arte y la cultura son una parte fundamental de esa educación. Hay que transmitir sentimientos, hay que transmitir percepciones, hay que transmitir valores, emociones, y evidentemente la cultura y el arte refuerzan todas esas cuestiones. Por eso en la escuela pública intentamos fomentar la creatividad y que contribuyan al fin y al cabo pues, a una formación integral de cada uno de los niños y niñas que tenemos escolarizados mediante el logro de competencias artístico-expresivas y que al final lo que hacen es desarrollar la creatividad con fundamentos éticos y actitud estética, por supuesto. De eso sabe mucho Granados y también por eso debemos estar agradecidos, ¿no?, por su generosidad al compartir con nosotros pues, su sabiduría, su vivencia, su persona, su vida y en definitiva pues eso, el legado de toda la vida. No me gustaría finalizar, por supuesto, sin agradecer al Ayuntamiento la invitación y sin poner en valor al Museo Vázquez Díaz, que de verdad es un municipio que tiene, bueno, me decían antes, 6.000 habitantes más o menos, sí. Realmente pone en valor la cultura, pone en valor el arte, intenta que efectivamente sea una parte más de la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio.
Del mismo modo se pronunciaron el resto de personalidades que acudieron a la cita con Granados. Todos coincidieron en destacar la dignidad e integridad de un personaje digno de elogio tanto por su arte como por sus valores. Bueno, pues una antología más de un pintor que además cumple este año 2017 100 años. 100 años de una vida absolutamente dura y curiosa, ¿no? Un personaje que en el año 31 se mete en Juventudes Socialistas, que en el año 36 está en Ceuta, adelantó la 1001 años para poder estar con su primo, que le prometió que iba a estudiar bachillerato allí, en Ceuta, y le estalla la guerra civil el 17 de julio. A su primo lo matan, a él lo encarcelan, está hasta el año 41, le conmutan la pena, está condenado a pena de muerte, se la condonan por prisión perpetua, luego más tarde, en el 43, se la reducen a 10 años y finalmente sale en condicional, pues 6 o 7 años después de estar en la cárcel. Una vida dura. Se va a Sevilla a pintar cerámica, luego a Gijón, de allí salta a Venezuela, porque el franquismo tendía la mano muy larga, hasta mucho después de los años 50, y él de alguna manera siempre ha estado perseguido, ¿no?, por sus ideas y por su vida, por su creencia. Y al mismo tiempo dibujaba, y al mismo tiempo aprende pintura, primero con Evaristo Valle en Asturias, luego con Vázquez Díaz y finalmente a Venezuela. En Venezuela ha estado prácticamente toda la vida. Vuelve a España ya jubilado de la Universidad de Caracas. En fin, quizás nos podamos extender más. En Facebook estamos colocando por partes la biografía que él escribe sobre su relación con Nerva, que me parece muy interesante, pero es bastante larga, entonces la estamos colocando pues por partes, ¿no?, para que todo el mundo pueda leerla. Yo iba a leer una cosa, pero no la voy a leer porque va a ser más largo. Entonces, explicaros un poco en qué consiste esta antología. Efectivamente, para que sea una antología tiene que tener todos los periodos, todos los momentos de la pintura del artista en cuestión, en este caso de Granados Valdés. Y los momentos están bien representados en el Museo de Nerva porque en las sucesivas exposiciones que hemos ido haciendo desde el año 2000, el primer artista monográfico que presentamos en el museo fue Antonio Granados Valdés en el año, como digo, 1990, finales del 99, principios del 2000. Y toda la obra prácticamente se ha ido quedando, si no toda parte de esa obra se ha ido quedando en el museo. Estoy hablando de obra que hizo entre el 2000 y el 2001, donde se dedicó fundamentalmente, aparte de la pintura, el óleo, que tiene algunas piezas anteriores, que también están en el museo, algunas de ellas, no todas, claro. Él comienza lo que sería la aventura de la línea, el primer catálogo que publica, donde empieza a dibujar con tinta negra sobre papel. Un papel manejable que le permita dibujar sobre todo en la cama. Posteriormente, entre el 2003 y 2004, hace una serie completa que se llama Mis dibujos de cama. Y ya ahí empieza a meter color, empieza a trabajar con lápices de cera, con acuarelas, con pastel, y hace una serie completa de personajes. Siempre su temática se centra en la mujer, sobre todo. La mujer en sus labores más cotidianas, la mujer cosiendo, la mujer, la madre, la mujer compañera, la mujer marroquí, la mujer de Kosovo. Ese tinte político o de social lo sigue metiendo en su trabajo. Hasta que llegamos a la última serie, que es gracias a la iniciativa, y aquí entran los casinos, a la iniciativa de Juan García, del presidente de la sociedad mercantil y del centro cultural, empezamos a hablar
de hacer algo en sus 100 cumpleaños, ¿no? Entonces, había una serie, la última serie, porque él ahora mismo está en perfecto estado de, y vais a escucharlo después, pero tiene desde hace 15 años aproximadamente, es prácticamente ciego, ahora mismo, ¿no? Pues ha ido perdiendo paulatinamente la visión, y entonces tenemos la última obra que hizo cuando podía todavía trabajar un pintor. Es curioso porque dedicarse a las artes visuales y que no puedas ejercerla, ¿no? Pues es una cuestión dura, como sería duro para un músico ser sordo, a no ser que fuera Beethoven, ¿no? Bien, poco más. Yo creo que la obra tiene que decir el resto y vamos a hacer el recorrido completo, vamos a inaugurar aquí y luego vamos a estar en el Centro Cultural y en el Mercantil. Bueno, a mí me toca representar a los casinos, así que en primer lugar creo que corresponde pues disculpar la nueva asistencia de Francisco José Vázquez Domínguez y de Juan García Domínguez, que por motivos laborales no pueden acompañarnos. Ya ha pasado algún tiempo, aunque no tanto, cuando vas teniendo cierta edad vas perdiendo esa perspectiva del tiempo y los tiempos parecen mucho más cercanos. Aquel 17 de enero en que efectivamente visité a Antonio Granado Bardés en su casa del Marqués de Santillán y en el que le llevamos unos obsequios de las dos sociedades y encantado pues aceptó a que se celebrara esta exposición. Esta exposición que yo creo que desde el momento en el que el montaje y la celebración se ubica primero en las dos sociedades que han mantenido durante un siglo la vanguardia de la cultura nervense y después en el Museo Vázquez Díaz, que está llamado a ocupar ese sitio principalmente, yo creo que ya es especial desde ese momento. Y la figura de Antonio Granado Bardés yo creo que trasciende lo cultural, evidentemente, es uno de los grandísimos hijos ilustres de este pueblo, más allá de lo que representa lógicamente culturalmente, una persona culturalmente que ha aportado muchísimo y que ha luchado por promulgar la cultura más allá de su propia aplicación, ¿no? Recordabas cuando se inicia en política en el 31, yo creo que es un momento clave y fundamental a la hora de destacarlo, ya como él con 14 años en aquella ejecutiva de la Juventud Socialista nervense que conforma con Rodrigo León, que luego acabaría en Londres en el exilio, con los hermanos López Real y con Francisco Romero Marín, que luego tuvo una dilatada carrera en el Partido Comunista. Luego efectivamente estuvo en Venezuela, como bien has dicho, de una época en la que guarda grandísimos recuerdos, pero que ahora cuando hablas con él pues ha sufrido, como ahora el gobierno de Maduro pues le quitaba aquella paga que honradamente se ganó en Venezuela, y él, aunque sea con menos dinero, pues sigue viviendo con la misma dignidad que lo ha hecho siempre, con la misma dignidad que le impide estar aquí porque entiende que no está en plenitud de facultades. Las obras que vamos a ver nuevas, como bien dice, son su último trabajo, un trabajo que curiosamente le encargó el gobierno italiano a través del consulado de Silvio Berlusconi, que luego pues le dejaron colgar. Entonces, era una exposición en la que faltan algunas obras, porque hay unas compañeras de Juventudes Socialistas de Madrid que la han vendido para ayudarle económicamente. No es que él esté mal, pero lógicamente los ingresos le vinieron bastante a menos. En resumidas cuentas, para nosotros, para la sociedad, creo que es un orgullo importantísimo poder seguir contribuyendo al desarrollo de la cultura nervense, es una de nuestras principales señas de identidad, y desde luego pues hacerlo en un acontecimiento histórico. Nunca antes las dos sociedades y el museo se habían juntado para homenajear y plasmar esa antología, en este caso Antonio Granado Bardés. En fin, muchísimas gracias al museo, a la consejera y a toda la gente aquí presente. Muchísimas gracias. Hoy empezamos un mes de agosto importante, un mes de agosto lleno de elementos de cultura, de propuestas de ocio y de propuestas de compartir el espacio público como bien sabemos hacer la gente de Nerva. Y invitaros desde aquí
que empezamos prácticamente a que participéis en todas estas propuestas. Algunas serán más del gusto de alguna gente, otras de otro, pero hemos intentado hacer un programa que llegue a toda la gente, que pueda dar respuesta a todas esas motivaciones y a todos esos intereses, ¿no? Con respecto a la exposición que nos trae aquí hoy, sí me gustaría destacar la dignidad del personaje, algo que ya de lo que han hablado. Estuvimos hace un par de meses, fuimos a visitarlo a Madrid. Era un compromiso que teníamos adquirido por el área de cultura desde incluso antes de estar yo en el ayuntamiento por Juan Carlos, que ya se había planteado esa visita, porque Antonio conservaba la lucidez a sus 99, casi 100 años, y merecía la pena ir a visitarlo y expresarle nuestro reconocimiento como paisano, ¿no? Y nuestro orgullo del paisanaje compartido. Llegamos un poco antes de tiempo y nos paramos a tomar un café hace tiempo para respetar la hora en la que habíamos quedado, y casualmente estaba en esa cafetería él, ¿no? Lo vimos con ese porte que tiene de bohemio, con esa altura, con una persona, a pesar de su edad puesta, ese pelo blanco, con su mascota, tomando su café allí, como había hecho desde hace miles de días anteriores. Nos sorprendió, no quisimos molestarlo y esperamos, ¿no? Y esperamos a que subiera. Y cuando nos abrió la puerta, nos recibió como las películas, ¿no? Con una dignidad, con una predisposición al agrado increíble. El hombre se lamentaba mucho, y ahora lo veremos, de su ceguera, porque eso le había impedido continuar con sus pasiones, con su pasión de la pintura, del dibujo y de la creación, ¿no? Pero tenía la cabeza tan lúcida que conservaba el relato de su vida. Nos lo contó en una hora y prácticamente alguna vez se repetía, pero para tener esa edad, con una fluidez, con un reconocimiento por los personajes. Además le hacía una pregunta, le preguntaba ¿dónde aprendiste a pintar? Y él empezaba a decir, por la escuela tal, estaba fulanito de maestro, mis compañeros eran tal, cual, o sea, tenía una claridad mental que yo me quedé sorprendido, porque yo digo, vaya, dentro de 2 años estoy yo peor seguro, vaya. Y la verdad es que fue una visita emotiva, y le llevamos un presente, un ayuntamiento de Nerva en miniatura, y lamentaba no poderlo ver, ¿no? Me encantaría poderlo ver, porque el ayuntamiento, o sea, él decía que el ayuntamiento era un emblema, era un símbolo de Nerva, y que no lo podía apreciar por su falta de visión, ¿no? Pero fue algo de esta visita que cuando te vienes de vuelta vienes satisfecho. Esto es algo que teníamos que haber hecho, la verdad que lo hicimos, y hemos tenido la suerte de que este año sea el centenario, de poder grabar ese testimonio con las cámaras de televisión, que está en YouTube, creo que está el vídeo completo, y que os invito a que veáis, porque la verdad que no tiene desperdicio. Nos acompañó en esta visita un senador, Antonio Amaro, no, Álvaro, ¿no? Amaro Huelva, perdón, Amaro Huelva. Amaro Huelva, senador de aquí de la provincia de Madrid, nos acompañó también por el tema de la militancia de este hombre en la Juventud Socialista, en el Partido Socialista en aquella época, y en la clandestinidad durante muchos años. Y la verdad es que el hombre se quedó sorprendidísimo, ¿no? De hecho, nos había, si queréis que vaya para la inauguración, porque se enamoró del personaje, ¿no? Lo que contaba era muy llamativo, era muy fuerte, un hombre con un recorrido vital tremendo, más allá de su calidad artística, que la tiene, el recorrido vital, la historia que te contaba, dices tú, esto, hay gente que ha vivido, nosotros a lo mejor nuestra vida que tenemos ahora más cómoda, más de nuestra zona de confort, nos parece increíble que haya historias de ese tipo, ¿no? Por eso tenemos la suerte de tener paisanos que la han vivido, que nos la pueden contar todavía, y tanto en la muestra que hoy exponemos como en aquel vídeo, y en lo que ha contado José Luis de su visita, pues tenemos la suerte de poder disfrutar de esa clarividencia y de esa historia contada en primera persona. Arrancamos agosto de la mejor manera posible, entiendo yo, porque no todos los días tenemos la suerte de hacer patente como hoy de que Nerva es tierra de artistas.
no tenemos todos los años la suerte de poder empezar con una antológica, como ha dicho Juan, de todo un recorrido de alguien que va a cumplir 100 años, de alguien que no solamente se ha dedicado a pintar en su vida, sino que yo creo que fundamentalmente su gran faceta, aparte de esta, fue el luchar por la libertad toda su vida, junto con gente tan relevante, como ha dicho también Juan, como Curro López, como Romero Marín, ¿sabes? Gente que tan importante han sido en la historia de este país. Yo viendo y leyendo cosas de Granados Valdés, él relataba cómo trasladaba a Santiago Carrillo los movimientos que se iban produciendo en Ceuta, que se lo iba comentando su primo, aquel primo que tenía allí, era el jefe de seguridad de Ceuta y demás, los días previos al golpe de Estado, y bueno, es alguien que da gusto escucharlo con la edad que tiene, la claridad con la que te transmite sus vivencias de aquella época, ¿no? Es decir, que para nada es alguien que haya perdido la sensación, que yo creo que la tiene todavía cercana, de lo que se vivió y lo que se padeció en este país en aquella época. Poco más. Yo creo que han hablado del personaje y de mejor que yo, los antecesores. Yo simplemente voy a invitaros a que arranquemos agosto de la mejor manera posible, que es así, y que continuemos, porque la oferta cultural y festiva que tenemos este año creo que es de bastante calado como para que de verdad la vivamos como en nuestro pueblo sabemos hacerlo. Empezamos con esto, mañana presentamos el Nervae, en un sitio tan emblemático también como la factoría de la antigua estación de ferrocarril. Seguidamente, el mismo día, tenemos el primer concierto de Peña de Hierro, sitio incomparable. El sábado tenemos otros 3 conciertos de rock andaluz. Seguimos después con las fiestas de la villa, con la noche de la cultura, con todo aquello que tanto este equipo de gobierno como los antecesores creo que se está poniendo el listón de la cultura bastante alto, y yo estoy muy orgulloso de que en este pueblo, con los habitantes que somos, tengamos la oferta cultural que tenemos, que creo que es muy difícil de igualar. Los problemas de visión que padece Granados debido a su avanzada edad le han impedido trasladarse desde su lugar de residencia en Madrid hasta su Nerva natal para asistir en vivo a la inauguración de su exposición, pero dejó un mensaje de voz grabado en el que mostraba su agradecimiento y pedía disculpas por no estar entre los presentes. A las autoridades de Nerva y al Museo de Arte Vázquez Díaz, esas atenciones que están teniendo conmigo, porque en diciembre, el día 11, cumpliré 100 años de edad. Desgraciadamente, no es que no veo para leer, ni para escribir, ni para dibujar, ni para nada, porque he tenido un problema visual muy grande. Las máculas se me descerraron de los ojos, y aunque lo han recuperado, me han puesto más de 40 inyecciones en los ojos, no me permite ver lo suficiente para poder por lo menos escribir algo. Entonces, muy agradecido por esa atención que tienen conmigo, y espero que solo cumplir 100 años, si no digo más. Muchas gracias al director de Nerva, muchas gracias al director del Museo Vázquez Díaz de Nerva, y a todos los que han tenido atenciones estupendas conmigo. Les estoy sumamente agradecido. La muestra antológica dedicada a Granados se muestra en 3 escenarios diferentes que encuentran su denominador común en la cultura. El Museo Vázquez Díaz alberga los 75 dibujos hechos a lápiz de cera y tinta de color sobre más de una treintena de aves y animales exóticos que estuvieron a punto de viajar en su día a Italia por encargo del gobierno de Berlusconi, pero que finalmente recaen en Nerva para uso y disfrute de todos sus habitantes. Estas obras se completan con otras tantas pinturas y dibujos que Granados donó al museo tras su inauguración en 1999. La Sociedad Centro Cultural, una de las más antiguas de España, alberga la segunda exposición dedicada a sus dibujos de cama. Se trata de una 50 de dibujos realizados en medidas manejables de 19 por 20 centímetros
que por su tamaño le permitieron realizar tendido en la cama. El artista solía dibujar en el lecho antes de conciliar el sueño, ya de madrugada, o al amanecer, nada más despertar. Estos dibujos se crearon entre 2003 y 2004. La inmensa mayoría lo componen retratos con una intencionalidad propia o referidos a sentimientos de índole dramático. La tercera muestra se encuentra en la sede de la Sociedad Círculo Comercial. Se trata de otra serie monográfica compuesta por más de medio centenar de obras que ya se expusieron en el Vázquez Díaz en diciembre de 1999 bajo el título El imán de las formas. Todos los dibujos están realizados en tinta con una técnica que exige poseer un absoluto dominio de la mano que conduce el lápiz, el bolígrafo o la pluma y sobre todo el darles las proporciones adecuadas y el carácter expresivo deseado, tal y como en su momento comentó el propio autor. Granados inició su creación pictórica como autodidacta en su Nerva natal. Años más tarde, tras pasar por todo tipo de experiencias políticas y militares, se centra en su vocación artística de la mano del prestigioso pintor asturiano Evaristo Valle. Su paisano y famoso pintor Daniel Vázquez Díaz termina por completar su formación pictórica. Al poco decide cruzar el Atlántico y asentarse en Venezuela como profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central en Caracas y como director de la División de Extensión Cultural de dicha facultad, donde ejerció la docencia durante más de 20 años. Tras su regreso a España en 1978, ejerce la crítica de arte en diversas publicaciones especializadas, así como en sus propias revistas, como Escriarte y Nerva, de las que fue editor y director. Miembro de la Asociación Madrileña Nacional e Internacional de Críticos de Arte, es autor de varios libros, entre ellos 2 autobiográficos.